Bueno, pues comenzaremos con la grabación y pues vamos a comenzar con un ensayo. Bueno, con esta parte de ensayo. Primero hay que definir, ¿no? Recordarán, cuando empezamos a hacer un cuento, pues tenemos que ver qué es un cuento. Cuando hacemos una crónica, pues vamos viendo ahí más o menos qué es una crónica, ¿no? A veces es difícil definir un género o un estilo literario porque pues abarca muchas cosas. A veces en un cuento pueden entrar elementos de otro tipo de escritos y eso pues a veces hace difícil definirlos, pero pues hagamos un intento. Me gustaría antes de, digamos, poner algún par de definiciones que se podrían considerar canónicas, ¿quién de ustedes ha escuchado esta palabra, no? Ensayo, y qué les viene a la mente cuando escuchan el ensayo? La escuela. La escuela. ¿Y qué te decían en la escuela que era el ensayo? Mm, bueno, yo estudié letras, entonces, Ah, pues, desde el principio prácticamente te ponen a hacer trabajos como simulacros de ensayo, ¿no? ujú. Este es, en la carrera ya me la pasé entre escribiendo el ensayo y el comentario literario. Entonces, pues, y bueno, una tesis es como un ensayo grande, ¿no? Entonces, pues estoy en eso más familiarizada. Ok. Tú ya, digamos, hiciste tu tesis o estás haciendo tu tesis o ya. Soy tesista, la estoy corrigiendo, están las correcciones de los sinodales. Perfecto. Ujú. Pues sí, como bien lo dices, algo se parece, ¿no? Generalmente es una cosa importante esto que mencionas de que en la escuela, pues generalmente nos ponen a escribir ensayos. Sí, adelante, Esther. Sí, nada más, pues a mí igual, lo que me enseñaron en la escuela es que el ensayo es una exposición breve de un tema sin acabarlo. Es decir, si queremos hablar de las abejas, tenemos que delimitar primero qué aspecto de las abejas vamos a hablar y sobre eso escribimos sobre nuestro punto de vista, pero sin intentar agotar el tema en cuanto al aspecto que escojamos. Ese es pues lo breve que podría decir sobre el ensayo. Ok, muchas gracias, Esther. ¿Alguien más? Pasemos entonces, pues digamos, a un par de definiciones, digamos, de manual o de libro de lo que es un ensayo. Hay un autor que se llama Aldous Huxley, seguramente muchos de ustedes lo ubicarán por el libro de Un Mundo Feliz, o tiene un ensayo muy bueno que se llama Las Puertas de la Percepción, y que bueno, él define el ensayo como un artificio literario que sirve, fíjense, para hablar de casi todo, diciéndolo casi todo. Ahorita Esther nos decía que es como, digamos, entrar a un tema, pero sin abarcarlo completamente. Ahí está el casi todo, ¿no? Pero también no es cualquier tema, ¿no? Para empezar, pues digamos, tiene un cierto ámbito subjetivo, es decir, algo que a mí me interese, algo que llame mi atención, algo que, digamos, yo quiera o tenga una respuesta o una situación que a mí me surja una idea. El ensayo se basa mucho en las ideas que nosotros podamos tener sobre un tema determinado. Entonces, aquí lo que vamos en primer lugar, a plasmar son ideas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el cuento, en la crónica, son hechos, son narraciones de cosas que pasan o que al menos que pasan en nuestra mente o en un suceso real como en la crónica, pero aquí son ideas, ¿no? Las ideas aquí son las protagonistas. Otra definición que podemos tomar de ensayo, que serían más que nada como sinónimos, es una prueba, una práctica, una operación al tanteo, ¿no? Cuando estamos ensayando, pues digamos, una canción que estamos, pues queremos practicarlo a lo mejor para que nos salga mejor o que nos vamos a presentar, ¿no? Recordarán si algunos participaron en una pastorela o cosas así, pues se ensayaban, ¿no? En una obra de teatro. En este caso, nosotros que vamos a ensayar estas ideas. Y estas ideas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sirve que tenemos ahí el objetivo, pues se plantean a través de ciertas preguntas. Tenemos un aspecto de nuestra vida diaria que nos cautiva, que nos llama la atención y queremos explicárnoslo.
Ahorita también lo mencionaba nuestra compañera, que es justamente este intento de explicar, de exponer algo que nos llama la atención. Pero esa exposición, pues de alguna forma nosotros buscamos darle cierto sentido, cierta respuesta, un porqué, y a la vez nosotros ensayamos la respuesta a ese porqué, ¿no? Y eso digamos que lo hacemos, lo escribimos, vamos probando ideas. Si tenemos una respuesta, pues vamos a ver si esa respuesta es o no correcta, y eso pues lo hacemos a través del ensayo. Seguramente habrán escuchado mucho esta frase, que ya es casi un mantra cuando se habla de ensayo, que fue una definición que Alfonso Reyes da en su libro El Deslinde, que es como un libro de crítica literaria, y bueno, ahí Alfonso Reyes dice, el ensayo, género mixto, centauro de los géneros, responde a la variedad de la cultura moderna, más múltiple que armónica. Bueno, ¿por qué Alfonso Reyes dice esto? El ensayo, no vamos a entrar mucho en historia, pero es bueno tenerlo como referencia, nace propiamente con la modernidad en el siglo XVI, ¿no? El primer ensayista que se considera como tal es Michael de Montaigne, un francés, que pues digamos, se hacía estas preguntas y que fíjense, tiene mucho que ver con nosotros, porque él empieza a hacer estos ejercicios de la mente en medio de una pandemia, ¿no? Recordarán ustedes que pues Europa tenía muchas pandemias, entonces no tenían mucho que hacer, y pues Michael de Montaigne pues también estaba ahí en su casa aburrido, y entonces dijo, pues ¿qué hago? Pues me pongo a pensar y a escribir todo lo que estoy pensando, y así nace el ensayo, ¿no? En medio de una pandemia, Montaigne ahí en su torre de su castillo, porque era un conde, escribiendo ensayos y ensayos y lo que pensaba para que no se aburriera ahí mientras tenía que estar encerrado. Un intento más de definición podría ser compararlo con otros géneros o con otras cosas. Hay un ensayista que se llama Hugo Iriart y nos dice, él, en un ensayo que tiene justamente sobre el ensayo, nos dice, el ensayo tiene, digamos, dos fronteras. Al sur se encuentra el aforismo, y el aforismo es un destilado de un ensayo. Pues recordarán ustedes una definición de aforismo, son estas sentencias muy breves, pero que encierran ideas muy poderosas. De hecho, una forma interesante de comenzar un ensayo es buscar libros de aforismos e intentar refutar o confirmar estos aforismos o darle cierto sentido. Hay un autor de aforismos que me gusta mucho, que se llama Lichtenberg, porque, bueno, él era un físico, pero aparte de físico era un filósofo y era un literato muy importante. Hacía experimentos con la luz, por ejemplo. No sé si ustedes, ahora que ha temblado y han visto las luces, cómo se ven en el cielo, o cuando cae un rayo, cómo el rayo se va ramificando, ¿no? Esas figuras que se ven en el cielo cuando cae un rayo y se ramifica se llaman figuras de Lichtenberg, justamente por este señor. Y este señor ahí en su laboratorio, de pronto pues no se aburría, yo creo, de estar haciendo tanta física y electricidad, y se ponía a hacer aforismos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de aforismos de él, que bueno, pues por ejemplo el primero nos dice, podemos estar seguros de que en ningún buen poema el primer verso se escribió al principio. Y esto nosotros lo podemos tomar para toda creación literaria y que incluso nos puede servir, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ténganlo en mente. Ningún buen texto se escribe al principio, ¿no? O sea, hay que estarle trabajando, hay que estarle corrigiendo, sometiéndolo a pruebas, ¿no? Siempre. Ahora fíjense este también que nos serviría como un paliativo. No estaría mal un libro de primeros auxilios para escritores, ¿no? De pronto ahí cuando estamos atravesando un bloqueo o que no nos sale algo, pues ahí ir a recurrir nuestro manual de primeros auxilios para que salgamos de esa situación medio truculenta cuando queremos expresar algo y de pronto no nos salen como las ideas. Aquí tenemos también otro que es el único defecto de los escritores realmente buenos es que casi siempre ocasionan que haya muchos malos o regulares. Y el último que puse aquí como ejemplo es, él pensaba zanjar eso con la espada o con argumentaciones hermenéuticas, ¿no? Que es de, o lo hacemos por las buenas o por las malas, ¿no? Hay, ahora sí que como ustedes quieran. Que es pues más o menos lo que vamos a hacer en el ensayo. Argumentar. En el ensayo, una de las cosas importantes es la argumentación. Vamos a verlo también un poco más adelante. Ahora, recordemos esta figura de Iriart.
al sur el ensayo colinda con el aforismo. Y al norte, pues, ¿con qué? Iriart pone el ejemplo, pues, de los tratados filosóficos, ¿no? Estos libros densos, a veces, muy, pues, obscuros, que a veces no se le entiende, porque llegan a abarcar tantas cosas. Ahorita Esther lo decía, ¿no? O sea, el ensayo, pues, no busca agotar el tema, a diferencia, digamos, de un tratado como no sé si tengan noticia de, pues, del de Kant, Crítica de la Razón Pura, que intenta explicar todo el mundo a través de una teoría filosófica, ¿no? De cómo es que percibimos, de cómo es que conocemos, de cómo es que formamos sociedades, de cómo es que apreciamos lo bello y cosas estas que nos involucran, ¿no? O por ejemplo, de Hegel, que también es un grueso tratado y que aparte es también muy complicado, que es Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que él intenta explicar toda la historia de la humanidad a través de un sistema de filosofía de la historia y de cómo es que la humanidad ha ido avanzando. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo a Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología, que pues también es otro tratado súper complicado, ¿no? Entonces nos dice, entre esos dos, entre el aforismo y el tratado filosófico, está el ensayo. Ahí aparece el ensayo. Pero el ensayo se ha expresado de muchas formas y de muchas maneras. Actualmente, pues nosotros tenemos un género bien definido que incluso podemos ir a una librería y decir, oiga, me vendo un libro de ensayos y nos mostrarán un catálogo de puros ensayos. La lengua española, yo creo que es de las que mejores ensayistas ha dado. E incluso en nuestro país, pues tenemos a Octavio Paz, Alfonso Reyes, Caso, Vasconcelos, últimamente Iriart, pero incluso en cuestión de las mujeres tenemos a Rosario Castellanos, Margot Glantz, Elena Poniatowska, hay muchísimas, ¿no? Pero como les decía, a lo largo de la historia, el ensayo se ha expresado en otros géneros. Por ejemplo, en Platón. Quizá algunos de ustedes hayan leído los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón son el ejemplo perfecto de cómo construir un ensayo. Llega Sócrates y ve que alguien se está dando sus baños de grandeza diciendo, no, pues es que yo hago bellos discursos. Y entonces Sócrates dice, usted hace bellos discursos, no, mire qué bonito, usted debe ser una gran persona, una persona muy sabia. Pero pues explíqueme usted, ¿qué es la belleza, no? Y entonces ahí empieza el problema porque intentamos explicar qué es lo bello. Y entonces damos una respuesta y luego ponemos a prueba esa respuesta y vemos que no es tan fácil definirla, ¿no? Porque se vienen cosas, los diálogos de Sócrates son el ejemplo perfecto de cómo hacer un ensayo, porque nos plantea una pregunta, un problema y intentos de soluciones, y quien lo haya leído siempre va a estar de acuerdo conmigo en que al final en muchos de esos diálogos nos queda como esta sensación de que no se resuelve el problema porque pues al final de cuentas luego Sócrates dice, pues ya vimos que lo bello no es ni una persona bella, porque pues hay pinturas bellas que no tienen nada que ver con los cuerpos físicos, ¿no? Ni que lo bello es una melodía, porque pues hay pinturas bellas que no tienen nada de musicalidad, pero que son pinturas y decimos que son bellas. O hay caballos bellos o bellos animales. Entonces lo bello, por si a alguien le interesa ese ensayo de la belleza que está en el Hipias Mayor, dice, lo bello es complicado, ¿no? No se define. ¿Qué es lo que decía Esther? Intentamos buscar la respuesta y luego, híjole, se nos escapa. Y lo hace Platón con la belleza, con el amor, con la amistad, con lo bueno, con la piedad, con cosas así, ¿no? Es fenomenal. No solo lo encontramos en Platón. En novelas, ustedes se darán cuenta cuando están escribiendo, cuando están leyendo una novela, de pronto ven que un personaje se pone a pensar en otras cosas y se pone a cuestionarse sobre, por ejemplo, aquí yo puse a Rayuela, que es una de las novelas que más me gustan. Si alguien la habrá leído, verá que hay muchos monólogos muy largos de Oliveira preguntándose, pues, ¿qué es la literatura? ¿Y qué es la vida? Y en esos momentos pareciera ser que la acción narrativa de la novela se detiene para enfocarnos en el tema que el escritor, en voz del personaje principal o de cualquiera de ellos, intenta responder una pregunta que en ese momento le viene. Y ahí tenemos un ensayo. No solo es el caso de Rayuela, hay muchas novelas así, ¿no? El propio Don Quijote de la Mancha tiene una cantidad inmensa de ensayos ahí metidos en cada capítulo que de pronto es, digamos, lo que
nos desconcierta, ¿no? Cómo la acción se ve interrumpida por un pensamiento y luego ese pensamiento cambia el curso de la acción de la novela por alguna extraña razón, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso también pasa en la vida, ¿no? Vamos avanzando y de pronto se nos ocurre algo y ¡pum! Gira, nuestra vida da un cambio de 180 grados y vemos las cosas de otra forma. No solo se dan novelas. A lo largo de la historia, por ejemplo, en la poesía, hay hermosos ensayos poéticos. No sé si algunos de ustedes han leído este de La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Hay un monólogo muy famoso que es el monólogo de Sismundo, que es esto de ¿qué es la vida? Una ilusión, un sueño, una ficción, ¿no? Dice el sueña el rey que es rey. Y ahí está haciendo un ensayo poético de qué es la vida porque está metiendo en poesía una idea sobre la pregunta de la existencia humana. Nosotros, por ejemplo, quizá un referente clarísimo que tenemos es Sor Juana. En sus poemas también hay muchísima parte de ensayo. El primero sueño, por ejemplo, es un hermoso ensayo sobre el conocimiento, ¿no? Ahí está muy metido. Y otro lugar donde compartimos ensayos es en el cine. En el cine los ensayos se conocen como documentales. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos bueno, yo puse un ejemplo de un documental que habla sobre el planeta Tierra, y ahí pues vemos cómo está la Tierra, hay ideas de la contaminación, de cómo se ha ido formando, infinidad de cosas, ¿no? En todos estos géneros hay ensayo. Tendremos contacto, esto nos quiere decir que si hemos leído algo, incluso en el periódico, al menos algún contacto hemos tenido con el ensayo. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, la novela del ensayo? Bueno, la lectura que yo ahorita les di de esta parte de Rayuela es una lectura posible de la novela, pero tendrá muchas. Habrá alguien que no le interese, a lo mejor, la parte ensayística de Rayuela en el sentido de preguntarte qué es la literatura. Y entonces le podrá dar otra lectura diferente. Con los poemas, pues también, ¿no? O sea, qué cosa más variada de interpretaciones que un poema. El ensayo propiamente, como lo conocemos en la actualidad, evita esas ambigüedades. Ya no permite o reduce en la medida de las posibilidades las interpretaciones. Es muy conciso, es muy claro. Vamos a pasar ahora a la estructura del ensayo. Hasta aquí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario. No, más adelante tal vez. Ok, entonces hasta aquí todo claro, güey. Sí. Bueno, yo sí quisiera preguntar cuáles son las reglas. Ok, mire, aquí tenemos este aspecto que es algunas reglas y las tengo entre comillas. Vamos a llegar ahí. Espéreme tantito, pero sí, vamos a hablar de algunas reglas importantes a la hora de escribir ensayos. Entonces, pues vamos para allá. Primero, antes de hablar de las reglas, vamos a hablar de las partes del ensayo. Básicamente el ensayo tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Si nos ponemos exquisitos, podríamos decir que hasta incluso el título. Muchas veces el título también nos dice algo importante de los ensayos, pero digamos que en una gran generalidad solo son estas tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Para que nosotros podamos escribir un ensayo, pues lo ideal sería que primero leyéramos ensayos. Ahorita al final vamos a ver dos o tres, a ver cuántos tiempo nos da, pero hay que identificar estas partes. ¿Por qué? Identificar estas partes nos va a permitir, como decía García Márquez, leer estos ensayos con desarmador, ir viendo qué son sus argumentos, sus premisas, en qué se equivoca. Y esto es súper importante porque cuando yo puedo identificar de, él está diciendo esto porque cree esto, pero eso no siempre pasa. Y entonces ahí criticamos el ensayo que podemos leer y ahí eso puede ser un método para escribir otro ensayo, ¿no? Entonces vamos a identificar primero las partes. Introducción. ¿Qué vamos a encontrar en la introducción? La introducción, pues, valga la redundancia, nos introduce en el tema. Es la presentación. Para el tipo de ensayo que nosotros queremos escribir, es el gancho, es aquello que va a atraer al lector. Son las primeras líneas, el primer párrafo máximo, los primeros dos párrafos. Ahí está la introducción. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a expresar nuestra idea
o tesis, ¿no? Ahorita mencionaba la compañera que la tesis es una oración afirmativa que busca resolver un problema. Entonces, en nuestra introducción, nosotros vamos a exponer la pregunta y qué respuesta le estamos dando a esa pregunta. Esto puede ser explícito. Podemos, hay ensayos que comienzan, ¿no? De, ¿qué es la literatura? Y entonces ahí se empieza la pregunta y luego hay una respuesta tentativa. En la introducción nosotros podemos mostrar nuestra postura. Podemos mostrar, pues, desde qué enfoque lo estamos viendo. Ahorita Esther también mencionaba mucho esto, aparte de, desde el lugar en el que estamos viendo este problema o esta situación o este concepto que nos interesa resolver. En la introducción también vamos a contextualizar el tema. ¿Por qué es importante el tema? ¿Por qué vale la pena preguntarse por ello? Incluso hasta podemos meter un poco de nuestra subjetividad y decir, pues a mí me interesa este tema por alguna situación particular. Hay un ensayo muy bonito de Torres Bodet sobre la bicicleta. Y entonces ahí Jaime Torres Bodet argumenta que el ciclismo es, esto le va a gustar mucho a Alex, un deporte peligroso y hecho para gente egoísta. Porque es un deporte muy solitario, dice Torres Bodet, ¿no? Y entonces ahí en ese ensayo sobre la bicicleta explica por qué le surge esta pregunta, ¿no? Y él pues dice que le pareció de pronto que vio a alguien que se cayó en una bicicleta y tuvo un accidente súper feo y que ahí dijo, pues me voy a cuestionar sobre las bicicletas y el ciclismo. Tengo un ejemplo aquí adelante que también nos dice cómo surge su ensayo, que habla sobre el gol perfecto, ¿no? Para aquellos que les gusta el fútbol. Entonces, ahí incluso podemos meter esta parte de cómo surge esa pregunta. A veces, generalmente los ensayos académicos, que son muy rigurosos, se expone brevemente la estructura del ensayo. Es decir, después de hacer la presentación del tema, de explicar brevemente por qué es importante, pues ya paso a resolver. El presente ensayo consta de 3 partes. En estas 3 partes, primero yo busco resolver de este gran tema general, un subtema importante que apoya mi tesis principal y luego el siguiente que apoya otro subtema que le va a dar más fortaleza a la tesis, ¿no? Eso no siempre se hace. Lo que yo les sugiero es que cuando ustedes estén pensando en la introducción, sean misteriosos. Insinúen, pero no muestren, para que atraigan al lector, que se quede así con esa chispita de a ver qué sigue lo demás, no dejarlo todo claro al principio. El siguiente aspecto, o la siguiente parte del ensayo, pues es el desarrollo. El desarrollo se puede decir que es lo rico del ensayo. Ya me atrapó, el autor hizo su problema, mi problema, me atrapó, o sea, a lo mejor yo no me había preguntado por eso, pero me hizo una introducción tan buena que ahora yo también ya siento la necesidad de responder esa pregunta, ¿no? Pero primero quiero ver cómo le está respondiendo él, igual y me satisface. Y entonces en el desarrollo vamos a encontrar las pruebas o argumentos que apoyan la tesis o la idea. Si alguien cree que el ciclismo es peligroso, pues vamos a decir por qué el ciclismo es peligroso. Ah, pues el ciclismo es peligroso porque pues pones tu vida en 2 llantas, a veces va súper rápido, la ciudad no tiene buena cultura cívica o buena cultura vial, entonces un vato puede agarrar y te puede atropellar en su carro. Ahí vamos a ir mostrando las pruebas o argumentos por qué el ciclismo es peligroso, por ejemplo, ¿no? Esto pues obviamente se va a ir desarrollando a través de párrafos. Un aspecto importante es que cada párrafo debe mostrar una idea principal y estar orientado a dar fortaleza a un argumento. Se puede hacer alusiones a otras fuentes como ensayos, ideas, opiniones. Si el ensayo es académico, aquí pues entran mucho estas partes de las referencias, ¿no? De buscar personas con autoridad sobre el tema para que pues digan, yo opino igual que Aristóteles y pues si Aristóteles es el mero mero de la filosofía y yo opino igual que él, pues mi tesis pues también es muy sólida, ¿no? Y como les digo, aquí es el campo de batalla del ensayo, porque aquí es donde, si tenemos como esta mirada que se entrena de ser quisquillosa, eso a lo mejor él dice que el ciclismo es peligroso porque esto que les decía, no hay buena cultura cívica, pero entonces a lo mejor, ¿por qué criticar al ciclismo y no criticar a los automóviles, no?
Y ahí es el campo de batalla donde vamos a empezar a contrastar las opiniones de quien escribió con nuestras opiniones como lector, ¿no? Igual esto sucederá dialécticamente cuando nosotros seamos los escritores y tengamos lectores, ¿no? Alguien nos va a refutar. Aquí en el desarrollo está la carnita del ensayo. Digamos que esto es lo que hace genial un ensayo cuando encontramos esa manera de que nuestras ideas se vayan articulando, armando como un rompecabezas y vayan dándole forma y sostén a nuestra tesis o a nuestra respuesta. Y la cereza del pastel, las conclusiones. Cuando ya hicimos todo ese trabajo de ir buscando como argumentos, incluso podemos buscar contraargumentos, ¿no? Para que digamos, bueno, a lo mejor yo en esta respuesta vi que mi propia respuesta flaquea de aquí, pues para que vean que sí me di cuenta, pero no la quiero contemplar y justificar por qué ese contraargumento no es válido para mi respuesta, ¿no? Todo eso en el desarrollo y en las conclusiones lo que vamos a hacer, pues es juntar, ir siendo más puntuales, resumir primero la tesis, ¿no? ¿Cuál fue mi respuesta a la pregunta? Luego, ¿cuáles fueron los argumentos que sostuvieron esa respuesta? Y al último, si somos muy bondadosos y muy buena onda, le podemos decir al lector, como decía Esther, mi tema mi ensayo llegó hasta aquí. Pero ¿qué crees que durante la escritura me di cuenta que de aquí podemos explorar este otro tema o puede surgirnos esta otra pregunta o podemos verlo de esta otra forma? Eso ya le tocará a alguien que se aviente, ¿no? Esta fue mi aporte y pues si alguien desea continuar con esto, pues que lo critique o que de aquí siga para otro lado, ¿no? Todos estos requisitos, bueno, toda esta lista que yo les hice no es necesariamente obligatoria, ¿no? Como les digo, se pueden jugar mucho con cada uno de estos puntos. O a lo mejor, y pues tú dices, yo no quiero dar perspectivas, ¿no? Pues ya, si yo ya hice el esfuerzo de escribirlo, pues quien me lee, que haga el esfuerzo de pensarlo y de que a él se le ocurran nuevos temas a partir de esto o críticas, ¿no? Todo eso se vale. Esa es la estructura en general. Ahora, vamos a pasar a cómo escribir un ensayo. Aquí habría que poner un asterisco. O sea, estos digamos que son el consenso, ¿no? Pero no siempre, digamos, es así como paso 1, documéntese, paso 2, plantéese el problema, no. A veces puede ser que primero nos venga el problema, ¿no? A veces puede ser que vayamos por la calle y veamos una situación o estemos sentados y nos surge una pregunta y ahí ya está nuestro problema. Y eso nos va a motivar, digamos, a buscar una respuesta, a documentarnos, a leer más sobre el tema, a pensarlo, así como a meditarlo y decir, a ver, esto qué tan importante puede o no ser. Entonces, estos digamos que son elementos pues más o menos arbitrarios, pero se pueden jugar, como les digo, con ellos. Es ideal que los tenga todos, no en este orden, como les digo. Entonces, bueno, es importante que nos documentemos, que busquemos fuentes, no necesariamente escritas, pueden ser videos, opiniones, o a lo mejor mi abuelita me dijo algo y eso pues también es un documento importante porque muestra una tradición, ¿no? Depende también el tipo de ensayo que vayamos a escribir. El problema es fundamental, la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿por qué ese tema me llama la atención? O sea, yo tengo un conflicto con alguna situación, con algún concepto, con algo que me pasó, que me hace preguntarme, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? Y entonces, a lo mejor si yo digo, pues, ¿de qué otra forma podrían ser? Voy a poner una probable respuesta. Voy a responder la pregunta que yo me estoy planteando con una oración. ¿Cómo se le llamará esa oración? Hipótesis. O tesis también podría ser. Es aquello que yo quiero probar. Esa va a ser, digamos, mi núcleo, ¿no? Lo que yo digo, pues es que si no es así, podría ser de esta manera. Ahora, si es de esta otra forma, pues ¿cómo yo puedo argumentar esto? Piensen, por ejemplo, en las mascotas. Es un bonito ejemplo, ¿no? Pues qué tan es bueno que tengamos mascotas en casa o que adoptemos animales o que los vendamos, ¿no? Planteemos alguna de esas preguntas. O, ¿qué problema tengo yo
pues digamos, con las mascotas. ¿Qué tipo de mascotas podría tener, por ejemplo, no? Ah, pues los perros son buenas mascotas, son las mejores, los perros, porque son muy leales. Y entonces, ya ahí entonces busco argumentos. ¿Por qué los perros son leales? Ah, pues porque cuando vas por la calle y alguien se te acerca en estilo violento, pues te defiende. Lo puedes dejar salir a correr y va a irse, pero sabes que va a regresar a tu casa. Ahí están los elementos argumentativos. Ya que, digamos, hayamos aquilatado todas esas posibles respuestas, ahora sigue la parte de la redacción. Cuando yo les hablé de la estructura del ensayo, les dije introducción, desarrollo y conclusión. Generalmente cuando nosotros nos lanzamos a escribir, pensamos que también se escribe introducción, desarrollo y conclusión. Mi opinión al respecto, y eso está discutible, es que es la peor forma de escribir un ensayo empezar por la introducción. Podemos empezar, digamos, con un borrador introductorio, pero nunca se va a quedar así. ¿Por qué? No me van a dejar mentir. Cuando nos encontramos con un tema que nos llama la atención, queremos saberlo todo. Y de pronto en la introducción nosotros empezamos a prometer un buen de cosas. No, pues yo quiero resolver por qué el color azul es azul. Y lo voy a resolver desde la física, longitudes de onda. Y luego lo voy a resolver desde la pintura, combinación de colores. Y luego lo voy a resolver desde la fotografía. Y luego desde la teoría del color. Y empezamos a prometer, ¿no? Un buen de cosas. Porque pues tenemos ímpetu por resolver el problema. Y todo eso lo vamos escribiendo en la introducción. Y luego cuando vamos al desarrollo, pues vemos que el problema es gigantesco y que se nos desborda. Pero pues decimos, no, pues hasta donde me alcance, ¿no? Ahí vamos desenfrenados escribiendo y escribiendo y luego ya concluimos. Pero resulta que cuando llegamos a la introducción vemos que todas las respuestas que planteamos o todo aquello a lo que queremos llegar, pues no se cumple. Eso es un ensayo pues no tan correcto, porque incluso se puede decir, no, pues el lector que lea eso va a decir, a mí me prometieron esto aquí en la introducción y pues me le faltó esto, aquello y el otro. Entonces, la recomendación es no comenzar con la introducción. Comiencen con el desarrollo. Plantéense primero el problema y busquen argumentos a favor de la respuesta que ustedes plantearon para ese problema y escríbanlas en su desarrollo, punto por punto, idea por idea, argumento por argumento. Luego concluyan todos esos argumentos, a qué conclusión los llevaron, a qué tesis o a qué comprobación se sigue de todo eso que ustedes han argumentado. Y ya que vean que, pues digamos, todo lo que escribieron en su desarrollo los lleva a la conclusión del problema que ustedes se plantearon, a la tesis que ustedes propusieron, ahora sí, ya vámonos con la introducción. Ya en la introducción nosotros ya sabemos, tenemos, digamos, la meta, ya llegamos ahí. Ahora ya podemos jugar con el contenido de nuestro ensayo. Entonces, eso es, digamos, una recomendación así a grandes rasgos, que la introducción siempre déjenla al último. ¿Cuál es el siguiente paso después de que ya redactamos, de que ya hicimos nuestro desarrollo, nuestra conclusión, nuestra introducción? Revisar. Revisemos lo que escribimos, si coinciden, digamos, estas partes que se llaman, que son posteriores, pues digamos, corrección de estilo, que no haya verbos, palabras de más, dedazos, esas cosas que de pronto suelen pasar en la escritura. Esa es la primera revisión. Luego, dejémoslo reposar, ¿no? Un día, 2 días, dependiendo del ensayo, una semana. Y luego, pues volvamos a revisarlo. Si ustedes no encuentran en esa revisión algo que corregir, algo está mal. Siempre hay algo que corregir, se los aseguro. 9 de cada 10 veces hay algo que corregir. Ya que hayan corregido, que hayan visto, no, pues a lo mejor me gustaba más esta palabra que en el momento de escribirla no se me ocurrió, pero ahorita sí como que queda mejor. El orden de ideas a lo mejor puede ir de otra manera. Ya que hayamos hecho esa segunda revisión y corrección, ahora ya viene la parte del tallereo. Que aquí yo la pongo entre paréntesis, revisión por pares. Comparto con otra persona mi ensayo y entonces ya nos ponemos a hablar, ¿no? A ver qué te parece mi ensayo, qué le ves de bueno, qué le ves de malo, cómo lo puedo mejorar. Si conoces a lo mejor de otra cosa, de otra situación, a lo mejor me puedes pasar información y enriquezco mi ensayo, ¿no?
Entonces, digamos que esos son los pasos, ¿no? La receta que, como les digo, pues es muy ambiguo. Es propio del ensayo, ¿no? Como les decía, pues al ser un género híbrido permite muchos juegos, que es lo rico, ¿no? Ahí, pues, por eso encontramos tantos ensayos, tantos ensayistas y sobre los mismos temas, pero de maneras o perspectivas diferentes. Vamos a pasar a las reglas. Pero hasta aquí, pues no sé, me gustaría preguntarle si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Sobre la extensión del ensayo, ¿cuál sería lo propio? Mira, como tal, digamos que en el género, así pensándolo más allá de este taller, no hay una longitud determinada. Hay ensayos de 2 páginas, 3 páginas, hay ensayos de 60, de 70, de 80, de 100 páginas. Todo depende del tema y de pues qué tan extenso, qué tanto me quiera yo meter al tema. Eso pues va a depender también de ciertas características. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo un ensayo, piensa en un tipo de lector. Y con base en ese tipo de lector o de posible lector, pues va a seleccionar qué tan profundo o qué tan extenso puede ser su ensayo. Para los términos de la antología, bueno, yo estaba planteando un ensayo de 2, máximo 3 páginas. Los ejemplos que voy a poner, pues generalmente tienen esa extensión para que pues veamos más o menos cómo podemos hacer ensayos tan cortos, pero que a la vez son muy buenos, ¿no? O sea, por ser corto no quiere ser que le falte algo. Agotan o cumplen muy bien el cometido del ensayo. Pero sí, o sea, en general no hay como una extensión así que digas hasta aquí. Todo depende de esas consideraciones que tú tengas. ¿Sí, Esther? Sí, ok, gracias. ¿Alguien más? El uso de las citas, eh, es que ahí no existe, o tú cómo ves la diferenciación entre un trabajo monográfico de investigación, ensayo académico, ensayo escolar, ensayo, más o menos cómo Ujú. lo delimitarías tú entre Sí, usar citas o no usarlas. ajá. Como tú bien lo dices, hay tipos de ensayo. Ahorita en esta sesión, yo quise, digamos, abarcar aspectos generales. Como les comentaba, en la siguiente sesión ya entraré como en tipos de ensayo. Mencionabas tú, por ejemplo, un trabajo monográfico, un ensayo académico, o digamos, hay incluso ensayos expositivos, descriptivos, hay varios tipos. Todo eso va a depender de la intención que tú tengas, del tipo de lector que tú te estés planteando. ¿Quién quieres que te lea? O a lo mejor si tú quieres que te lea, por ejemplo, ahorita la compañera que participó, que estaba en la corrección, bueno, que estaba su tesis siendo leída por los sinodales, tú tienes una idea muy clara de quién te va a leer, pues te va a leer alguien de la academia. Entonces, ¿ahí qué necesitas hacer? Pues buscar fuentes que la academia respalde. Entonces ahí pues ya buscas citas, ¿no? Gente que digamos con cierta autoridad en una tradición académica. Hay otros ensayos que son un poco más literarios y que te pueden permitir un poco más de flexibilidad a la hora de las citas, que no sean tan obligados o que, digamos, las citas no sean tan explícitas como estos modos de citar de APA y Chicago y todos estos que existen, que digamos en un ensayo pues académico sí te pedirían. Pero todo eso pues va a depender mucho del tipo de lector que tú estés buscando, ¿no? ¿A quién quieres llegar con ese ensayo o dónde lo quieres publicar o dónde lo quieres comunicar? Eso es fundamental para plantearte cómo va a ser digamos, el desarrollo de tu escritura. Eh, eh, Mantente esta duda, digamos, pendiente para que en la siguiente clase, pues veamos puntualmente estos tipos de ensayo y qué características nos exigen cada uno. Un académico, pues, o sea, ya de entrada sabemos que es académico, pues nos va a pedir citas, ¿no? Y citas bibliográficas de, pues, digamos, artículos científicos. Y aparte, palabras súper especializadas y términos así técnicos, ¿no? Y bien utilizados, ¿no? No así como a la y se va, pero pues eso depende. Maura, creo que tienes la mano levantada. Sí, adelante.
Mm, Maura, ¿nos escuchas? ¿Ahí me escuchó? Sí, ahí ya te escuchas bien. Ya. Ah, decía que sobre la manera en que nos dijiste de plantear o de hacer un ensayo, em, me llamó la atención que dijeras así como al final, no, déjenlo de la introducción, que vendría siendo como la justificación, ¿no? Del trabajo. Y pues creo que yo he trabajado algo así de ensayo partiendo del problema, que creo que es lo que tiene que hacerse, ¿no? Ujú, De hecho, si no, pues cómo vas argumentando. Entonces, pero eso de la justificación o de la introducción, dejarlo al final, bueno, pues voy a tratar de hacerlo así como tú dices, ujú, porque para mí sí es una parte importante el por qué lo estoy escribiendo y, y después, bueno, sí, vas regresando para checar que sí esté bien planteado la problemática, que tus argumentos sobre la justificación sí sean los adecuados y vayan teniendo peso y ujú. fuerza, etcétera. Pero pues a lo mejor eso que tú dices hace un poquito más relajado el peso tan grande que es escribir un ensayo de y por qué lo voy a escribir, por esto, por aquello, y entonces ahí te tardas un montonal de tiempo y luego ya tienes que pasar a todo lo que es el cuerpo del trabajo, o sea, lo que es ¿cómo le llamas aquí? El El desarrollo. desarrollo, Ujú. ajá, y, y ya te quedaste sin ideas, ¿no? Y otra vez a ver ahora cómo regreso. Entonces sí quería como enfatizar esa parte que nos comentas, porque sí es difícil escribir un ensayo y creo que lo de las citas también es importante porque tampoco puede fluir todo de tus ideas, o sea, siempre tienes que basarte en alguien y para que también tenga certeza lo que estás diciendo, tenga justificación lo que estás hablando y no sea así como Ujú. yo pienso o yo siento, no puede ser todo de tus ideas, ¿no? Sí, Y, y bueno, pues nada más ese comentario, gracias. sí, gracias, Maura. Sí, efectivamente, como lo mencionas, yo por eso mencionaba que si uno empieza con la introducción, al menos que sea, digamos, una especie de borrador, que no sea propiamente el inicio. Empezar con la introducción siempre presenta problemas porque, pues, digamos, uno no sabe para dónde va a fluir el ensayo cuando lo esté escribiendo en el desarrollo. General, esto yo lo digo como experiencia personal, en el sentido de que a veces incluso es lo que les mencionaba, uno promete mucho en la introducción y en el desarrollo, pues a lo mejor el mismo texto, el mismo fluir de las fuentes o cómo las vas articulando, pues te va llevando a otros lados diferentes a la introducción. Entonces, no está mal que comiences con la introducción siempre y cuando no te cases con ella, ¿no? Que a lo mejor sepas que te puede llevar por otros lados y que esta introducción, pues, como mencionabas tú, regresar. Y yo lo que mencionaba también es que pues siempre, o sea, el problema es tenerlo, siempre uno empieza con esta parte, ¿no? De que hay un problema y una tentativa de solución. Y eso de las citas que mencionas, sí, evidentemente hay cierta concordancia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a citar a alguien, o es porque piensa igual que nosotros, o apoya nuestro argumento, o porque lo queremos criticar, ¿no? A lo mejor decimos, voy a poner el ejemplo de, no sé si han leído este ensayo de Octavio Paz de Los hijos de la Malinche, que está en el laberinto de la soledad. Entonces, a lo mejor tú ahí dices, citas a Paz porque a lo mejor no estás de acuerdo en la definición que él hace, ¿no? De los hijos de la chingada y todas estas cosas que dice sobre nosotros, ¿no? Sobre una parte de los hijos del héroe caído y las otras somos los hijos de la chingada y de la vejada y de todos estos. Dices, pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo citas para contradecirlo y para decir por qué eso no puede ser. Y entonces ahí es donde tú vas a ir metiendo tus citas, porque sí, efectivamente, como mencionas tú, le va a ir dando peso. Pero ¿peso en qué sentido? Y es un poco como lo mencionaba Esther. En un aspecto académico, digamos, si a mí me interesa escribir un ensayo académico, pues yo voy a buscar fuentes académicas que tengan, digamos, cierto reconocimiento. Pero digamos, si yo quiero hacer un ensayo un poco más hábil o más frágil, no, bueno, no frágil, sino más flexible, un poco más ameno, sin,
digamos, esa estructura de la academia que es importante. Sí es importante la estructura de la academia porque pues eso permite investigaciones profundas sobre otras cosas, pero no todo mundo le interesan esos temas o no se especializa en esos temas. Si no quiere ser más ameno, pues buscas a lo mejor referencias de otro índole, ¿no? O sea, traes a lo mejor una cita de una película o una canción. Y esto, por ejemplo, pasa mucho con algunos ensayos de Monsiváis. Monsiváis, no voy a poner ejemplos de Monsiváis aquí, pero si quieren les paso alguna selección que tengo de ensayos de él. Es muy bueno porque tiene la capacidad de juntar gente muy seria en el ámbito académico, pero a la vez te saca una canción de José Alfredo Jiménez en el mismo sentido, ¿no? Y eso le da mucha amenidad a los ensayos de Carlos Monsiváis, ¿no? O José Emilio Pacheco exactamente igual, Hugo Iriart un poco más serio, pero también digamos que hace ensayos un poco más accesibles, no tan académicos, pero eso depende mucho del lector y de qué tipo de ensayo quieras escribir, para asimismo ir y ver cuáles son las fuentes o documentos, esto que mencionaba yo de la documentación adecuada para ese tipo de ensayo. Entonces, así como menciona aquí Patricia, la investigación es un abanico de posibilidades. Y sí, yo, bueno, aquí tengo un par, pero en el correo que tenga y me parece que vamos a hacer un WhatsApp. Ahí mismo, yo les compartiré algunos ensayos que, bueno, que a mí que me gustan mucho. Igual si ustedes, pues por ahí encuentran ensayos que les gusten, podríamos compartirlos y ver otro tipo de, pues digamos, posibilidades. ¿Alguien más, algún comentario, alguna duda, algo que refutar también se vale? Yo tengo una duda. Sí. Mencionaste el del ensayo de la bicicleta Ujú. y dijiste Jaime Torres Bodet o es Julio Torre. Perdón, sí, dije Torres Bodet, pero tienes razón, es Julio Torre. Ah, ok, gracias. Sí. Fíjense, por ejemplo, hay ensayos, bueno, hay una gran variedad de ensayos y todo eso depende también de los temas que nos interesen, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver un poco en las reglas, pero es lo padre del ensayo que uno puede abarcar casi todos los temas y decir mucho sobre esos temas. Entonces, vamos a ir explorando algunas formas de acercarnos a esos temas. ¿Alguien más? Ok, vamos a pasar a algunas reglas. Pongo reglas entre comillas porque, pues, como saben, y como yo les he dicho, no es que se tengan que seguir al pie de la letra. Son sugerencias, si quieren las toman, si no, no. Si les sirve para, pues, hacer o construir su ensayo, está muy bien. Algunas son como herramientas, ¿no? Si creen que queda ahí, pues podemos ocuparlas y si no, lo que siga. Para fines de la antología, vamos a centrarnos en este objetivo. El objetivo del ensayo es no aburrir. Y esto lo tomo de Hugo Iriart también. No aburrir, o sea, un ensayo bueno es un ensayo que no aburre, que desde el principio me atrapa y que a lo largo del desarrollo de las conclusiones me entretiene, me está diciendo algo, me mete en el problema, ¿no? Y yo estoy ahí. Entonces, en pos de que no aburra, a un ensayo nosotros podemos meterle todo. El chisme, la tentativa, la extravagancia, el juego, el dicterio. El dicterio es como una ofensa, como estas ofensas que se hacían antes en los debates. Pues por ejemplo, imagínense ustedes a los liberales contra los conservadores ahí en los periódicos peleándose. Las citas de memoria, hasta el coqueteo, la arbitrariedad, todo lo admite. Pero como decíamos, hay que tener muy en cuenta cuál es el objetivo de mi ensayo, qué tipo de ensayo quiero hacer. El chisme, por ejemplo, hay un ensayo muy bonito de José Emilio Pacheco que se llama Rosario, la de Acuña, ¿no? Entonces, en ese ensayo, José Emilio Pacheco, que es un chismoso de primera, se pone a hacer la genealogía de Rosario, la que Manuel Acuña le dedicó el nocturno a Rosario, ¿no? Y entonces habla de cómo Rosario era la musa de todos los poetas de esa generación y de cómo andaba o sea, cómo todos andaban tras de ella y cómo los cautivaba. Ahí es un ejemplo de cómo hacer un ensayo a partir del chisme, ¿no?
Pero pues no solo eso, el juego. Yo, por ejemplo, les hablé ahorita de Rayuela. Rayuela es una novela que es un juego. Cortázar tiene muchos estos textos donde se permite esta, digamos, digresión de jugar con la literatura y con los conceptos. La cita de memoria, digamos, por ejemplo, ahí Alfonso Reyes es una persona que cita mucho de memoria, que incluso hay gente que se especial, por ejemplo, Alfonso critica, bueno, perdón, hace un ensayo sobre Virgilio y lo cita de memoria y alguien que se especializa en Virgilio va a decir, no, es que aquí se equivocó por esto, por esto y por esto, pero los ensayos de Alfonso Reyes no aburren, son entretenidos, ¿no? Hasta uno lo siente así como de, pues me pertenece porque vivimos, digamos, una cierta tradición compartida. Entonces, todo eso lo admite, pero hay que tener en cuenta para quién va el ensayo. Ahora, cualquier tema es bueno para un ensayo, como les decía. Desde una receta de cocina, plantémonos, ¿no? ¿Por qué, pues, por ejemplo, la comida mexicana es un buen tema de ensayo? ¿Por qué tenemos, digamos, por qué nos encanta el picante? ¿O por qué nuestra comida tiene que picar o tener un chorro de grasa? ¿O por qué es tan colorida, no? O sea, esos son temas de ensayo. Pero no solo las recetas de cocina, hay también pues, disquisiciones así como existenciales o cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, actualmente tenemos esta parte política donde hay efervescencia, momentos de efervescencia, que se prestan mucho para posicionarte de un lado, de otro y empezar a hacer ensayos de por qué nuestra política tiene que ser así, por qué siempre tenemos que estar peleando, por qué no construimos, por qué no dialogamos, ¿no? O cuestiones existenciales de por qué la vida, por qué el trabajo es así tan agotador, tan cansado, por qué no nos, no sé, por qué tenemos que trabajar. O sea, hay muchas variedades de temas. Hasta de la vida cotidiana. Hay un libro de Ibargüengoitia que se llama Instrucciones para vivir en México, que también tiene unas pinceladas de genialidad de ensayos así muy buenos sobre temas que pasan en la vida diaria. Monsiváis es otro ejemplo, también tiene muchos ensayos en ese sentido. Eh, hay desde profundas temas como por ejemplo la relatividad. No sé si ustedes sepan, ¿no? Einstein es amado por casi todo el mundo porque fue de los científicos que aparte de desarrollar una teoría así súper especializada para científicos, hizo un libro que es el ensayo sobre la teoría de la relatividad, donde no aparece ni una sola fórmula. Les aseguro que en ese, bueno, sí aparece la fórmula universal esta de es igual a mc al cuadrado, la única fórmula que aparece ahí en ese ensayo, pero todo lo demás está explicando un tema profundísimo, un tema que revoluciona la física en un ensayo súper ameno, que son como 80 o 90 páginas, y lo utiliza en ensayo, ¿no? Entonces, vean, tenemos como estas herramientas y este abanico de posibilidades y de temas. Entonces, vamos a entrar como a estas 4 reglas. La primera, vamos a hacer un ensayo que no sea aburrido. Busquemos que el ensayo sea una conversación con un lector o incluso nosotros cuando estemos escribiendo, imaginemos que estamos hablando con alguien sobre el tema que nos importa. Si de pronto, por ejemplo, cuando salen con sus amigos, amigas y se van a tomar un café y hablan sobre un tema, ahí están haciendo un ensayo, un ensayo dialogado. Ponen un tema en la mesa, uno les dice una postura, cómo lo ve esa persona, qué sabe del tema, o sea, incluso hasta el chisme, ¿no? Y la otra persona pues puede decir que sí o no estar de acuerdo. Entonces, plantémonos el ensayo como una conversación. Y entonces evitemos lucirnos con palabras grandilocuentes, ¿no? Aquí decimos, no platicas para lucirte, sino para comunicar nuestras ideas con otras personas. Segunda regla, la claridad. Un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset tiene una frase ya muy trillada que dice, la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, la claridad es la cortesía del ensayista. Entonces, si vamos a escribir un ensayo, tenemos que tener un criterio estético, que es la claridad. No podemos decir algo que no se entiende enseguida. Vamos, y es aquí, como les digo, hay que ponerlo con asterisco. Si mi ensayo es para gente especializada sobre el tema que estoy haciendo, bueno, ahí sí voy a ocupar conceptos pesados, técnicos, que quien lo vaya a leer pues requiera una preparación para saber qué estoy diciendo.
Pero si yo quiero un ensayo que sea más accesible para un mayor público, que no sea académico, que, pues digamos, podamos leer más número de personas, buscar algo que se entienda enseguida, que a la primera que lo lea la persona que lo reciba pueda entender lo que estoy diciendo, que pueda identificar la idea y posicionarse frente a esa idea, ¿no? Aquí viene la segunda parte. Si yo tengo ideas claras y escribo claramente, tengo que ser, digamos, un poco como Cronos con sus hijos, ¿no? Que se los comía. Colocar a mis posturas, a mis tesis, a mis ideas, a mis argumentos en el banco de los acusados y someterlas a la crítica o discrepancia del lector. Si mis tesis o mis argumentos salen bien librados de esa crítica, de ese juicio con el lector, mi ensayo va a adquirir fortaleza, va a adquirir consistencia, va a adquirir coherencia, ¿no? Digamos que será un buen ensayo. Y otra cosa, a lo mejor cuando estemos escribiendo el ensayo, podríamos no estar muy seguros de lo que vamos a escribir, se vale, pero no hay que inventar algo de lo que no puedas estar seguro nunca. A lo mejor yo no estoy tan seguro de lo que estoy escribiendo, pero eventualmente, quizás si sigo escribiendo sobre el tema o dejo pasar, podría llegar a estar seguro después. Y eso lo podría poner. Pero si de plano no hay manera de que yo pueda estar seguro, porque no hay manera de que yo eso lo compruebe a través de fuentes o de alguna experiencia o de algo que yo vea, entonces eso hay que descartarlo, ¿no? Esos digamos que son los criterios para tener claridad. La tercera, resuelvan sus problemas, ¿no? No busquen un problema que, este es algo que, por ejemplo, en la filosofía tenemos mucho, ¿no? A mí me interesa mucho un área de la filosofía, que es la filosofía mexicana, y que es como un poco conflictivo porque si existe una filosofía mexicana y ahí hay como una disquisición de no, pues es que la filosofía tiene que ser universal, pero de pronto nos damos cuenta que pues los problemas que tenemos los mexicanos no son los mismos que tienen los franceses, ni los alemanes, ni los ingleses, ni los estadounidenses. Entonces, pues yo no puedo enfocarme en esos temas porque esos temas son de sus problemas, de sus realidades. Yo tengo mi realidad y mi realidad, mi vida diaria, me presenta ciertos problemas. Entonces, eso es lo que aquí yo como quisiera invitarlos. Sientan el problema suyo, que es parte de su experiencia, que es parte de su vivencia, que de pronto digan, ¿cómo me despierto y este problema se me viene a la cabeza, me trae aquí como que algo me está revoloteando en la cabeza? Entonces, eso es como el punto de partida. Busquen problemas que les sean familiares, con los que convivan, que les causen así como crisis o a lo mejor, ¿no? Aunque suene medio cruel. Y cuando nos enfoquemos en ese problema, ahora hablemos para entender y responder las preguntas. Plantémonos preguntas claras. Entre más clara sea la pregunta, más clara podrá ser la respuesta. Y pues ya vimos esta virtud de la claridad en el ensayo. Ahora, ahorita nos mencionaba la compañera que cuando empieza a veces con el introducción, pues estamos justifique, justifique y busque respuestas. La mejor forma de evitar eso es aferrarnos a preguntas concretas y delimitadas. Buscar, si tenemos un tema muy grande, pues buscar descomponerlo en subtemas, ¿no? Mascotas, perros, gatos, cuyos, peces. Y de ahí ir escogiendo. ¿Por qué un perro, no? Y a lo mejor ya ahí vamos delimitando. Hasta que digamos que, bueno, es como un poco de la intuición, ¿no? Confiar en esa parte de la intuición que te dice, esta es la pregunta que yo quiero responder con precisión, porque esta me va a llevar a otro lado o esto ya me va a tener satisfecho por un rato. Busquemos huir de lo vago y de lo general. Centrémonos así como en cosas concretas y delimitadas. Total que, pues, digamos, si ese ensayo nos deja con más preguntas, pues podremos escribir otro ensayo, como no. Y entonces esto nos lleva a la siguiente parte. No usemos la prosa de manera gratuita. No, como les mencionaba en la primera regla, no nos extengamos más de lo necesario, pero tampoco nos cortemos, ¿no? O sea, seamos precisos, palabras, certeras, no buscar como lenguaje tan abigarrado, a menos que pues queramos escribir un ensayo ya más académico, que también se vale.
Entraremos, digamos, ya más en ensayos académicos. Si alguien quiere escribir un ensayo académico en la siguiente sesión, ahorita, como les decía, tratábamos como de cosas más generales, pero digamos, esto es como algunas de las características. Y la última, que es, digamos, la regla socrática, ¿no? Sócrates nos decía, una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Hacemos ensayos porque, pues, lo que le da ese sabor a nuestra vida son las crisis, ¿no? A veces cuando uno está muy feliz como que tiene esa necesidad de sabotearte porque dices, necesito una crisis como para darle otra rumbo a mi vida, ¿no? Cuestionar, pensar, decir, esto no puede ser de otra forma. Y entonces, pues bueno, esas, digamos, son a grandes rasgos las aspectos teóricos que yo les quería mostrar aquí en esta primera sesión. No sé si alguien pues quiera decir algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Este, quién me preguntó ahorita de las reglas? No sé si esto satisface un poco su pregunta o la deja igual o más confundida. Yo te pregunté y sí, esto me lo deja ya más claro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo, o alguna pregunta o alguna duda. Ay, me encantó cómo das la clase. Soy tu fan número 1. Muchas gracias. ¿Nos vas a compartir el material? Bueno, sí tengo ahí unos ensayos que les voy a mandar por el WhatsApp. No sean malitas. Si en el correo que les llegó de confirmación, si lo pueden como reenviar con su número de teléfono para hacer un grupo y pues mandarles también ahí por WhatsApp lo que tengo. Igual si quieren, pues les puedo pasar el link de la presentación por si alguien quiere revisarla. Muy amable, gracias. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más? La primera regla, ¿la podías repetir, por favor? Claro, vamos a allá. Ahí. Miren, incluso aquí tengo como esta parte de a cazar pulgas, porque pues bueno, al final de cuentas las ideas son como esas pulgas que nos están brinque y brinque, ¿no? Buscar que el ensayo sea una conversación. Yo, por ejemplo, al principio les comentaba esta parte de los diálogos, ¿no? Que para mí lo que me atrapó es una vivencia personal en la filosofía fueron en gran parte los diálogos, porque te plantea una pregunta muy concreta a partir de una realidad, pues digamos común, ¿no? O sea, esa es una forma de hacer ensayos. Sócrates, o bueno, Platón, que es el que los escribe, muestra en muchos de sus diálogos qué tan fácil es que usemos a veces las palabras sin siquiera conocerse un significado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el amor. El amor es una palabra que se repite millones de veces, pero de pronto uno se pone a cuestionarse, ¿qué es el amor? ¿En qué contextos nosotros utilizamos la palabra amor? Y entonces eso nos abre un abanico de posibilidades de, a ver, la utilizo hacia mis hijos, por ejemplo. Y eso es un amor, pero también, por ejemplo, hacia mis cosas, o a lo mejor quiero mucho mis cosas, o hacia mis mascotas, o hacia mis padres. Y son todos amores diferentes, pero al final de cuentas, ¿qué de todo eso se parece para que yo diga, esto es el amor, ¿no? Y ahí en los diálogos, por ejemplo, es muy, muy interesante y muy bonito porque es una conversación. Es alguien que está intentando responder sobre la pregunta que le está haciendo Sócrates sobre un concepto, una palabra, la palabra que tú quieras. Hay, por ejemplo, pregunta, el ejemplo que ponía de la poesía, pero también de la amistad, de lo bello. Y entonces, la regla es, busquemos que el ensayo sea eso, una conversación para resolver un problema. Imagínate cuando estás escribiendo tu ensayo que el problema que tú tienes, te encuentras con alguien que tiene exactamente el mismo problema que tú y que ambas quieren buscar una solución. Entonces, ¿cómo lo hablarían? ¿Cómo lo harías en diálogo? ¿Cómo le dirías a esa persona, oye, pues mira, tengo este problema? Y yo creo que pues la situación va por aquí, ¿no? Yo creo que, pues, por ejemplo, no sé, el ensayo, ¿no? Mira, es que fíjate que tengo que escribir un ensayo, pero pues yo creo que el ensayo, primero tengo que saber qué es un ensayo para escribirlo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es un ensayo? Pues yo creo que el ensayo es un texto que tiene que tener estos argumentos o esta estructura. Ah, ok. Bueno, y a lo mejor la otra persona te puede decir, ah, sí, pero fíjate que hay ensayos que no corresponden con esa estructura, sino que tienen otra. Entonces, imaginar como esa parte, ¿no? Que sea una conversación.
Y eso aparte trae dos cosas, ¿no? Pues generalmente cuando uno conversa con sus amigos o sus conocidos, pues no habla así como de manera grandilocuente ni así, ¿no? O sea, es como aquí dicen, no intentamos lucirnos, sino simplemente comunicar ideas, debatir esas ideas, ponerlas a la mesa y pues ver a dónde nos llevan, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro. Sí, gracias. Sí. Busquemos justo eso, ¿no? Que nuestro ensayo sea como, ¿cómo conversaría yo de este tema con alguien, ¿no? Que vaya a tomarme un café y que de pronto me toque pues digamos a mí la participación. En verdad, o sea, cualquier filósofo me mataría si yo les dijera que el banquete es un ensayo, pero se los voy a mandar para que vean, o sea, ese es quien no lo ha leído, se los voy a contar un poco. Hacen una comida en la casa de un ateniense rico porque ganó un concurso de poesía. Y entonces en el concurso, bueno, el ateniense invita a la comida en su casa y entonces están comiendo y de pronto dicen, bueno, pues para que nos la pasemos bien después de comer y que se nos baje, pues vamos a poner un tema y vamos a intentar responderlo, ¿no? ¿Qué es el amor? Y entonces hay una persona que dice, no, pues el amor es el mejor de los dioses porque fue el primero que existió antes de todos y él ordenó todo. Y entonces luego viene otro de los que está ahí en la comida que dice, bueno, hay que recordar aquel mito que nos decía que antes había unos seres, seguramente lo habrán escuchado, el mito de los hermafroditas, ¿no? Que estaban unidos y que eran unas personas muy fuertes y eran tan fuertes que se atrevían a ponérseles al brinco a los dioses. Y entonces, pues los dioses se enojaron y entonces, ¿qué hicieron? Pues los partieron a la mitad. Entonces estos vatos pues ya estaban muy tristes y estaban tan tristes que pues empezaron a buscar a su otra mitad y entonces, ¿qué es el amor? Pues el amor es lo que tú encuentras en la otra mitad que te complementa. Y así cada persona de ese banquete, que está en ese banquete, va dando su opinión sobre el amor. Y entonces, digamos que para mí esa es la muestra perfecta de que es un ensayo, aunque les digo, cualquier filósofo me mataría y seguramente cualquier ensayista, pero es la forma de planteártelo. Ahora, trasladémoslo de esa conversación a un texto en prosa, ya no a un diálogo. ¿Cómo lo hablarías tú, o sea, si tú fueras solo esa persona? ¿Sí? Te los voy a mandar para que le den una leída a ver si les gusta. Entonces, ¿alguna otra intervención? ¿Algún comentario? Tenemos todavía un poquito No. de tiempo. Vamos a pasar al ejercicio. Esto es como una lluvia de ideas. Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué está mojada la calle? Hay una respuesta que es prohibida, que es la respuesta más obvia, que es porque llovió. ¿Por qué otra cosa podría estar mojada la calle? Que no sea porque llovió. Que se reventó una tubería. O exactamente, porque se reventó una tubería. Ahora, veamos la imagen. ¿Qué de esta imagen podría hacernos pensar que la respuesta de por qué se rompió una tubería es correcta? A ver, no sé si se puede aumentar, pero... O sea, Pues ¿qué entre Ajá. otras, porque el cielo no se ve nublado, no se ve, o sea, es de noche, pero pues no se ve que haya la nubosidad, ni se ve tampoco gente con paraguas, o sea, nada. Ok, muy bien. Alguien más esa está muy buena. Por ejemplo, no se ve así como que hay alguien con paraguas como para decir que llovió. Este, Porque parece que el agua está saliendo del suelo y hay una alcantarilla, ¿no? exactamente, aquí, ¿no? Por el medio. ¿Qué otra cosa? Vean, por ejemplo, aquí hay como piedritas, ¿no? Podríamos pensar que están intentando repararla o la calle sufrió una especie como de desperfecto y pues por eso se rompió la tubería y vean, como que aquí se junta el agua, ¿no? Esa podría ser una opción. Ujú. O ¿Se les ocurre otro? porque hubo un llanto colectivo Ah, también. esa es muy buena. ¿Por qué habría un llanto colectivo? Ay, Por el pues temblor. puede ser. Tembló. Con un Sí, realismo mágico. sí. Muy bien, vean, esas son posibles alternativas, ¿no? A ver, ¿qué otra alternativa podríamos buscar de por qué la calle está mojada?
Yo, por ejemplo, podría decir que pasó una pipa a regar los árboles, ¿no? Como no sé si han visto en los parques cuando pues ahí están y pues no pasan con sus mangueritas, ¿no? Sino luego pasan las pipas y pues le echan a lo que se encuentran ahí. Entonces, ¿y pues por qué? Bueno, pues porque aquí vemos que hay árboles y entonces pues pasó la pipa y les echó agua, ¿no? Esa podría ser. Entonces, ¿cuál es mi tesis de la calle está mojada porque pasó una pipa? Y pues, ¿por qué digo que pasó una pipa? Ahí va mi argumento. Pues porque aquí hay árboles, entonces totalmente, pues es posible que la pipa pues haya pasado a regar árboles. O la otra podría ser que, no sé si recuerdan también durante la pandemia, no sé si les tocó, era algo que les decía Alex, que a veces pasaban unas pipas a desinfectar las calles y, o sea, literalmente tiraban el líquido así por toda la calle y pasaba la pipa en medio, pues, de la avenida y así. A mí me tocó, ¿no? Entonces yo podría decir, pues eso tiene sentido porque pues es noche, es un parque bonito y yo creo que estamos en pandemia porque pues no hay gente en las calles, ¿no? Un parque tan bonito y así hasta romántico, pues alguien tendría que estar ahí. Son ejemplos, ¿no? O sea, es como un ejercicio de preguntarte de si ¿por qué la calle está mojada si no llovió? Pues puede ser por esto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque veo esto en la imagen o características así. Ese es como un ejercicio que ustedes se podrían plantear para hacer una especie de ensayo, ¿no? Es interesante a veces explorar otras opciones, ¿no? Generalmente siempre cuando vemos algo, pues pensamos en el sentido común y decimos, pues, estas que se conocen como lugares comunes. Intentemos como buscar otras alternativas al porqué de las cosas de los que pues continuamente se están repitiendo y pues van a ver que de ahí salen un buen de cosas interesantes. El siguiente ejercicio es, hay 4 ensayos, no creo que nos dé tiempo de verlos todos. Mm, pero pues al menos me gustaría ver 2. Entonces, a ver, voy a cancelar un poco esta parte. Ajá. Y ahorita vuelvo a compartir pantalla. A ver, vamos a ver este. Vamos a intentar identificar primero los elementos del ensayo, ¿no? Generalmente lo ideal, siempre que vayamos a leer un ensayo, es pues leerlo 2 veces, ¿no? La primera vez de manera, una lectura rápida y después un poco más detenida ya que tengamos idea de pues cómo va el ensayo. Este ensayo son 2 páginas y media, entonces no sé si alguien quiera ayudarme a leer el ensayo que está aquí. Si quieres, yo leo. Sí, por favor, Pati. Iniciación en la poética de los animales. Para Alina. Hombre y mujer, macho y hembra. Está bien. Viva la diferencia, aunque no es muy grande. El dimorfismo sexual, las características que distinguen a machos y hembras, puede ser inmenso. En algunas especies de cocodrilos, insectos hemípteros, esto es, de pico articulado, como la chinche, por ejemplo, el macho es tan chiquito que tiene, respecto a la hembra, la proporción de una hormiga que deambula sobre un melón. Y va y viene sobre ella buscando. Estas largas y repetidas exploraciones obedecen a que busca anhelosamente la hendidura genital. Una vez que la encuentra, consuma su obra, se desprende y váse volando, porque el macho tiene alas, mientras que la hembra es sin alas o áptera. Este pequeñuelo es rápido y no como el macho de los ciúgamos que vive. He dicho vive, oblicuamente agarrado a la hembra en acoplamiento incesante, posición que justifica el nombre de gusano de 2 cabezas, dado a esta ardiente especie animal. Explican los naturalistas que esta atlética e incansable cópula viene de que esa forma de vida hace imposible que otros machos penetren a la hembra. Es decir, que es una solución radical, exagerada sin duda, y con su toque surrealista.
a los celos francamente ingobernables y desorbitados. Cuando en estética se habla de la naturaleza, se piensa sobre todo en su belleza. ¿Cuántas plumas ilustres se han gastado en cantarla? Pero esta ponderación de la naturaleza es siempre selectiva. Piensa en la flor lozana, pero no en la planta completa. Sonetos barrocos, gongorinos y exactos van y vienen a la rosa de gentil cultura, ninguno al horrendo pulpo velludo que la nutre allá abajo, en lo oscuro y entre lombrices de tierra. El que dice que algo es natural, por decir que es normal, predecible, acostumbrado, no sabe de qué está hablando. Lo que llamamos perversiones o desviaciones abunda en la naturaleza con tal inventiva, prodigalidad y extravagancia que hace aparecer las heterodoxias humanas como juego de niños. Remy de Gourmont tiene un librito delicioso sobre el tema, Historia Natural del Amor, traducido, por cierto, al inglés por Ezra Pound. Nada mejor que explorarlo un poco para curarnos de patetismo al hablar de la naturaleza y su rectitud. La avispa hembra es arrogante, belicosa, y no le tiene miedo a nada. Llega a derrotar a la tarántula, mucho mayor que ella, en combate repugnante y desigual. Pero mira al macho de la especie, es pequeño, inerme y pueril. Parece ser que mientras la hembra es musculosa y carnívora, él, timorato y exquisito, rehúsa la guerra y la cacería y se alimenta solo de polen de flores. Porque hay que decirlo de una vez, entre los animales inferiores es común la superioridad manifiesta de la hembra. Y ese inepto y apocado vegetariano tiene problemas, porque es sumamente lujurioso, pero el acoplamiento con la hembra hercúlea y furiosa está llena de riesgo. Así que el macho, anheloso y cobarde, se ve obligado a rondar los nidos acechando a que nazcan las hembras. En cuanto asoman, se deja caer sobre alguna. La recién nacida es poseída y fecundada en el momento mismo de romper el nido que la cobija. Y la avispa conoce así, en un mismo estremecimiento inicial, la luz y el amor. ¡Qué instante de éxtasis! ¡Qué luz inmensa, confundida y multiplicada por el placer! Inmediatamente el macho se da a la fuga del lugar de los hechos, aterrado de su propio atrevimiento. En la gravitación universal del amor, nada supera a las efímeras. Nacen en el crepúsculo, se acoplan, pone la hembra en la noche y macho y hembra mueren en la madrugada, sin ver el sol del nuevo día. ¡Qué amantes! Están destinados al erotismo tan exclusiva y urgentemente que ni siquiera tienen aparato digestivo. No pierden el tiempo ni se distraen. Nacer y amar hasta caer extenuados. Esa es su vida. Una noche de amor loco y ya. No piden más. La vida, desde el virus apenas diferenciado hasta el elefante, pasando por todas las plantas y animales, prosigue un único y misterioso fin: conservar y engendrar la vida. ¿Hay respuesta a la pregunta por qué el organismo quiere tan exclusiva y anhelosamente replicarse? Antes de dejar el tema, veamos un animalito más grande, pero igualmente lúbrico: el pulpo. La hembra huye siempre de la acometida viril, pero el macho la apresa con fuerza, abrazándola. Nada iguala el demandante abrazo de este animal. Uno de sus múltiples tentáculos le sirve para copular. Imposible predecir cuál es. Así que la penetración es siempre sorpresiva y a traición. Pero la hembra, remisa al principio, como dijimos, se entrega a ese placer. Y su entrega es apasionada. Y no separa el hombre lo que la naturaleza ha así entrelazado:
Dejemos a los amantes flotar gozosos por un rato y aquí nos despedimos. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar. Por nada. A ver, ¿cuál es el problema que quiere responder el autor? Así como en una pregunta. Pues yo creo que lo que es la heterosexualidad, o sea, tan cuestionada, o sea, de que solamente es hombre y mujer, la naturaleza es más que eso. Y esta es la prueba, digo, esta lectura. Ajá, fíjense, ahí sí habla como de una tensión que existe entre hombre y mujer, macho y hembra, ¿no? Que es lo que nos dice aquí. Y no, pero luego nos dice, la diferencia no es muy grande. Entonces aquí más o menos nos va indicando, ¿no? Que aunque hay cierta diferencia, esta es, pues digamos, relativa. Ahora, él se centra, fíjense aquí, de toda la sexualidad que él pudiera investigar o de todas las características entre hombre y mujer, se va delimitando el tema a un aspecto fundamental, el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Pues esta parte de que se puede distinguir claramente a un hombre de una mujer o a un macho de una hembra en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza con los insectos. Los insectos machos tienen una forma y las insectas hembras tienen otra. Entonces, ahí ya está delimitando el tema. De toda esa gran diversidad entre macho y hembra, hombre y mujer, solo se va a centrar en el dimorfismo sexual. Ahí ya hay una delimitación. Ahora, se centra en algo que pareciera curioso, ¿no? Pues, ¿qué de lo sexual importa en la naturaleza? La reproducción. Fíjense que es lo que les decía, a veces las reglas no son tan claras. La pregunta que él quiere responder no está en la introducción, sino está casi al final. Aquí, a ver. Déjenme ver si puedo rayar. Por aquí yo tenía un lápiz que no sé dónde está. Aquí. Bueno, creo que sí está. Aquí está la pregunta. Ya la vi. Aquí. Ahora que se ve blanco, ¿no? Perdón, estas cosas técnicas. A ver si la pongo. Ahí está. Aquí está la pregunta, ¿no? Medio checo esta cosa, pero sí. Hay respuesta a la pregunta por qué el organismo quiere tan exclusiva y anhelosamente replicarse. Y aquí nos está mostrando, o sea, fíjense, hay machos que se atreven a arriesgar su vida por reproducirse. Las efímeras, o sea, todo gira en torno a esa pregunta. Las efímeras, como lo dice, no, ni siquiera tienen aparato digestivo porque solo nacen para reproducirse. O sea, macho y hembra se unen y se reproducen. Ahora, fíjense, aquí también otra parte. Todo gira en torno a la reproducción. Bueno, esta parte de la avispa, cuando habla aquí, por ejemplo, de los celos, ¿no? Y aquí lo interesante es que esto que parece ser como una digresión, cuando nos habla de todas estas perversiones de la naturaleza, pareciera ser que sobra. Pero bueno, ¿por qué no sobra? Porque al final de cuentas pareciera ser, y esta ya es como una perspectiva del autor, que la sexualidad siempre queda como en un aspecto muy recluido, ¿no? O sea, muy oscuro, siempre pues piensen en estos mitos, en las novelas, ¿no? Se apaga la luz y ya, ahí acaba todo, ¿no? Eso se oculta. Se piensa en la flor lozana, pero no en la planta completa, ¿no? Pensamos en pues, los cachorritos, pero no pensamos, por ejemplo, en el caso de los leones, ¿no? Que también su rito de reproducción suele ser bastante salvaje, ¿no? En el caso de los gatos, ay, qué bonitos gatitos, pero pues, ¿quién va a hacer algo sobre cómo se reproducen los gatos? Eso ya es más salvaje, ¿no? Entonces, aquí está también teniendo otra postura sobre este aspecto que es tan fundamental, a veces es tan oscuro, nadie habla bonitamente de ellos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, aquí de la flor. Entonces, ahí ya teníamos la introducción, tenemos justamente los argumentos en cada uno de estos ejemplos de por qué la naturaleza busca preservar la sexualidad. O sea, la pregunta es,
esta y la respuesta es, la naturaleza quiere preservar, quiere reproducirse. Y eso pues está en cada uno de estos argumentos, en cada uno de estos ejemplos de los insectos. En toda esta parte del dimorfismo, de cómo es que buscan reproducirse. Aquí, por ejemplo, lo que hablábamos de las citas, vean, aquí digamos que explícitamente solo ocupa una cita que es Remy de Gourmet y fíjense, Historia Natural del Amor. Y eso pues aquí nos dice, no, no, dejemos de romantizar y de hablar bonito de cómo es que en la naturaleza todo convive bonito, porque pues a veces no es tan padre, ¿no? Aquí lo toma, ¿no? A veces hasta la reproducción puede ser salvaje, puede ser violenta, pero pareciera ser que por alguna extraña razón, pues la naturaleza así lo dijo y así pasa, ¿no? Entonces, esa es como la parte de los argumentos y pues obviamente aquí concluye con, este es también como un juego, una combinación entre un argumento, pero también es una conclusión, porque en todos los anteriores había utilizado insectos y vean, pero también en organismos superiores como el pulpo, también puede llegar a ser violento, pero pues al final de cuentas es en pos de la reproducción. ¿Por qué permite esto la naturaleza? Pues aquí él no lo resuelve, pero sí, digamos, lo explora, lo ensaya, lo deja ahí, vean, en 2 o 3 palabras. Alguien, a ver, ¿qué les pareció este ensayo? ¿Están de acuerdo conmigo o yo estoy mal? Quizá ustedes le dieron otra lectura. ¿Qué dirían sobre esto? Pues sí que esto muestra que el ensayo es muy flexible y que realmente no existen fórmulas porque puedes empezar como ahí en la tesis o la pregunta principal al final. Ajá, o sea, aquí, No hay así de que si no lo pones al principio estás mal, ajá, porque exacto. lo digo yo, ¿no? Eso no existe. Y esto es lo que les decía, o sea, a lo mejor como la virtud de dejar un poco la introducción, pues como en suspenso o al final, ¿no? O sea, ya eso te puede permitir jugar con los elementos de, bueno, aquí sí él está introduciendo el tema, que es al principio, lo está presentando. No está dejando explícita la pregunta, pero sí, pues digamos, está exponiendo, mostrando el tema, el contexto, eh, de qué va, ¿no? Los atrapó, digamos, la introducción. O sea, ustedes dirían que esta es una introducción atractiva. O sea, digamos, les llamó la atención las primeras 4 líneas, vamos a ponerlo así. O 5. Sí, Sí, o sea, dirán que es un buen gancho. O sí. alguien no le pareció, pues, no sé, a alguien no le gustó, le pareció muy grosero. ¿Qué le podríamos criticar? ¿Con qué estamos de acuerdo? ¿Con qué no? ¿Sí? Yo creo que el texto y los ensayos dan para eso, ¿no? Para seguir incluso causar debate. Entonces, de ahí nosotros podríamos debatir de pronto como lo aborda de manera machista, por decirlo así. Entonces, yo podría formar un ensayo contrarrestando o contestándole al autor sobre su ensayo, precisamente eso, debatiéndole esa parte, porque fue como tan crudo a la descripción de la hembra Sí. y la muestra como total, el macho es el grande, el que puede, el dominante. Sí, incluso cuando no es así, fíjate, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dices. Cuando no es así, pareciera ser que incluso el atrevimiento del macho es hasta heroico, ¿no? Y digo, por ejemplo, en el caso que pone de la avispa, o sea, la avispa es la fuerte, pues la que manda. Y el macho, pues cuando se atreve a acercarse a ella, es algo loable porque es heroico, ¿no? O sea, arriesga su vida por reproducirse, aunque la hembra pues, lo pueda matar ahí mismo, ¿no? O sea, ahí tú sí, esa es, digamos, una buena observación, ¿no? Que él tiene, digamos, una postura, lo podremos poner un tanto machista, donde, pues sí dices, hay macho y hembra, pero al final de cuentas pareciera ser que
virtudes están en el macho, tanto si es débil porque sus acciones son heroicas, como por si es fuerte porque le vale, digamos, en cierta forma, las posibles resistencias que pueda establecer la hembra, por ejemplo, aquí en el caso del pulpo, y pues aún así, ¿no? Esa es una, ahí muy bien, creo que es una muy buena observación, Ani, que haces, ¿no? Se le puede criticar a lo mejor la visión machista que tiene sobre la naturaleza. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ani, o alguien más, o algo más que criticar. Sí, sí, me parece bien ese punto. Lo otro que yo veo también es, o sea, y me parece muy impactante es que dice que apenas nace es sometida al coito, por decirlo. Entonces, eso es otra cosa, porque si vamos a comparar eso a hembra, macho, humanos, se podría también otra ramificación para alegarle o ensayo en contra de esa parte también, o complementar más bien. Sí, Sí, no porque sé. Ajá. Sí, adelante. mencionar como una apología a la violación. Sí, Ajá. exacto. Y entonces, ¿Para qué en nació humanos la está hembra? muy mal que pase eso, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone y luego que va, o sea, siempre está hablando de los animales, sí, pero atrás está el trasfondo de que está dedicado a una persona, ¿no? Y que empieza hablando del hombre y la mujer. Entonces, sí se le podría criticar bastante, que puede funcionar como una apología a la violación o a la pederastía, ¿no? Sí, o sea, como dices, da como cuestión para eso, ¿no? O sea, incluso, pues aquí, como les decía, el tema no está agotado, da para estas discusiones, ¿no? Porque, pues, incluso, pues, sí, aquí dice los animales y, pues, al final de cuentas, los seres humanos son animales, pero, a ver, ¿qué? Incluso podríamos plantearnos la pregunta, si esto fuera cierto, ¿qué es lo que hace diferente que, por ejemplo, en los animales se justifique, por decirlo de alguna forma, y en los seres humanos sea injustificable que se den estas cosas, ¿no? O sea, surgen, ¿no? Ahí, ah, en la lectura y en el análisis pueden ir surgiendo estas preguntas y pues obviamente ya les vamos dando, digamos, ciertas directrices de respuesta dependiendo, pues, las herramientas que tengamos, nuestra postura, nuestro objetivo. Fíjense, por ejemplo, incluso hasta la bien, o sea, el título a mí me parece muy bien porque es la poética y, o sea, incluso hasta el ensayo permite estas imágenes, ¿no? No sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, este párrafo a mí me parece un párrafo así, tiene, o sea, es una prosa, pero a mí me parece un párrafo muy poético, ¿no? O sea, hembra en la noche y macho y hembra mueren en la madrugada sin ver el sol de un nuevo día. ¿Qué amantes? ¿Están destinados al erotismo? O sea, a mí, bueno, al menos es un aspecto personal, a mí esa imagen me parece muy poética, que también son elementos que van entrando en el ensayo. En esa obra que les digo de Alfonso Reyes, del deslinde, él habla justamente de estos elementos en el ensayo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser serio así, sino que pueden ir jugando eh, estos otros elementos de otros géneros. Entonces, él a esto lo llama elementos de amenidad, que es pues otras partes que no son propiamente características de la prosa, pero que sí pueden entrar aquí como estas imágenes, la metáfora, una descripción, cosas así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les pareció? Da para, da para más. No sé si alguien más esté de acuerdo con lo que dijimos o esté en contra incluso de lo que yo postulé. ¿Puedo decir algo? Es Sí, sí, que sí. ese párrafo, precisamente el que tomaste ahorita, Ujú. que dice que nacen en el crepúsculo, se acoplan y, bueno, hembra, macho, me recuerda o intertextualiza con el Génesis. No sé si les parezca, me remonta a la parte de que nace hombre, nace mujer, la cuestión de la Biblia, y dice que amantes están destinados al aparato digestivo, no pierden el tiempo ni se distraen, pero sobre todo acá dice que hembra mueren en la madrugada sin ver el sol del nuevo día. Es como cuando ya ahí son, ¿cómo se dice? Expulsados del paraíso. Entonces hay una como intertextualidad. Si uno se pone a buscar en los textos, en todo hay algo de intertextualidad y tiene mucho que ver la Biblia, ¿no? El Génesis da para mucho. Sí, bueno, en general, como lo que decíamos, estas partes
estos relatos, incluso hasta míticos, que permiten como esta variación de interpretaciones que incluso, digo, no estaría mal que si te llama la atención como que hicieras ahí una especie como de, como dices, ¿no? Explorar explorar a través de un ensayo estas intertextualidades que se pueden dar en otras obras, ¿no? Que pues también justo es, fíjense, da incluso para tema de este ensayo. Sí, muchas gracias, Ani. Ay, ¿alguien más? Vamos a ver, es que yo ahí tengo otro más grande que es de Margot Glantz, que yo creo que les va a gustar mucho, pero tenemos 15 minutos, entonces es un poco largo. Entonces no creo que nos dé tiempo de verlo, pero se los mando y si quieren lo revisamos juntos la siguiente sesión, pero vamos a ver uno que es de 2 páginas. Y bueno, como les decía, los que vamos a ver aquí, podríamos traer a los clásicos, a Paz, a Montaigne, son ensayos muy largos, pero pues lo que yo quiero como mostrarles aquí también es que en 2, 3 páginas podemos hacer ensayos muy buenos, que sería bueno como que intentáramos hacer este ejercicio para que pues también en cuestión de la antología pues podamos incluirlos y pues entre más podamos meter pues sería un poco mejor. Miren, son 1.5 páginas. No sé quién me quiere ayudar a leerlo y a ver qué le parece. ¿Alguien? Hacemos así aleatoriamente. Si quieres, yo nada más, sí, lo alcanzo a ver. Vale, a ver. Ok, dice de reconciliaciones, y el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, dice el Evangelio según San Juan. No sé si ese haya sido el primero, pero seguramente es el más grande elogio que el lenguaje ha recibido. En el inicio de toda literatura encontramos la forma, declaró en la segunda década de nuestro siglo el joven Shklovsky, el genial teórico de una escuela que revolucionó los estudios lingüísticos y literarios, la escuela formalista rusa. Y por esos mismos años, Stephen, el artista adolescente de James Joyce, descubrirá que la palabra fecunda el útero virginal de la imaginación para hacerse carne. Es decir, establece el momento en que se inicia la creación de una forma a través del lenguaje, el surgimiento de la literatura. Dice, tal vez el mayor deslumbramiento en mi juventud fue el idioma de Borges. Su escritura me permitió darle la espalda tanto a lo telúrico como a la mala prosa de la época. Lo leí por primera vez en México en la Cultura, el notable suplemento dirigido por Fernando Benítez. El cuento de Borges aparecía como ilustración a un ensayo sobre la literatura fantástica del peruano José Durán. Era La casa de Asterión. Lo leí con estupor, con gratitud, con infinito asombro. Al llegar a la frase final tuve la sensación de que una corriente eléctrica recorría mi sistema nervioso. Aquellas palabras, lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Dichas de paso, como por casualidad, revelaban el misterio oculto del relato, la identidad del extraño protagonista y su resignada inmolación. Me quedé deslumbrado, jamás había llegado a imaginar que el lenguaje pudiera alcanzar grados semejantes de intensidad, levedad y extrañeza. Salí de inmediato a buscar libros de Borges. Los encontré casi todos, empolvados en los anaqueles de una librería. En aquellos años los lectores mexicanos de Borges se podían contar con los dedos. Del connubio entre la forma y el lenguaje surgieron los géneros literarios y sus transmigraciones. La novela, por el mero hecho de existir, es representación de libertad. Todo en ella es posible siempre y cuando esos elementos se presenten. Un lenguaje vivo y la intuición de una forma. La novela es el género polifónico por excelencia. Solo reconoce los límites
que estos dos componentes le exigen, palabra y forma, pero les añade otro, el tiempo, un tiempo específicamente novelesco, y otro más aún, la cercanía de la sociedad, sus registros, la ronda interminable, la comedia humana, la feria de las vanidades, todo eso. A ver qué les pareció primero. Está un poco extraño, ¿no? Es un ensayo muy subjetivo. Casi podría, toca mucho, por ejemplo, con la crónica. ah, Pero fíjense, aquí, por ejemplo, sí se da este aspecto que decía Annie de la intertextualidad, ¿no? O sea, aparte de la citabilidad del verbo, se hizo carne y en principio era el verbo. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que él intenta, como digamos, cuál dirán que es la tesis o el problema que intenta resolver? Lo del lenguaje, la literatura, el nacimiento. Pero, ¿qué parte dirías tú de la literatura? Aquí sus argumentos están en una experiencia personal, que es lo que le causó la literatura, ¿no? Por eso casi la mitad del texto es una explicación de él, de cómo se sintió cuando leyó a Borges, ¿no? Y digamos, lo que le causó. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera mi caso, no sé si ustedes están de acuerdo, la pregunta que podríamos plantear que se hizo es, ¿cómo es que la literatura o qué de la literatura produce este tipo de sensaciones en él, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿cómo es que este lenguaje produce esas sensaciones en él? Y entonces aquí, por ejemplo, él está empezando con los argumentos, ¿no? O sea, el principio era el verbo, ese es un argumento. Pues, ¿por qué la literatura me va a causar esto? Pues porque en el principio era eso, ¿no? En el principio era la palabra. La palabra me va a remitir a mi origen, pues ya desde ahí me está simbrando de alguna forma. Y aquí utiliza otra referencia, ¿no? Shklovsky. En el inicio de toda literatura encontramos forma. La forma es una especie de percepción. Las percepciones me afectan. También eso me tiene que causar algo. Aquí otra referencia, Joyce, y habla de este libro de Retrato del artista adolescente, ¿no? Porque la palabra activa la imaginación. Fíjense, aquí empezó con el desarrollo. Después empieza con el planteamiento del problema, por qué le surge, de qué, o sea, aquí está explicando pues más o menos esta sensación de, a ver, es que yo cuando leía Borges me pasó esto y me impresionó, entonces pues yo quiero explicarme por qué es esto. No sé si estén de acuerdo conmigo o alguien tiene otra interpretación. Bueno, pues yo alcanzo a ver que en el primer párrafo, al final, dice, es decir, establece el momento en que se inicia la creación de una forma a través del lenguaje, el surgimiento de la literatura. Pues yo esto más bien lo veo como esto, ¿no? O sea, cuando dice, en el principio era el verbo, según lo que dice el Evangelio, y dice, no sé si ese haya sido el primero, pero seguramente es el más grande elogio que el lenguaje ha recibido. Y sí, porque pues el lenguaje es lo que nos permite explorar el mundo y manifestarlo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos conciencia, que vamos a morir, a diferencia de los animales. Entonces, aquí es un elogio al lenguaje y al lenguaje después escrito. Ok. Bueno, eso es lo que yo entendí. Ajá, sí, o sea, sí está haciendo como un elogio. O sea, esto aquí como lo mencioné al principio. Pero digamos que, ¿qué pregunta crees que se está haciendo para elogiar de esa manera el lenguaje? O sea, por ejemplo, aquí podríamos decir que su respuesta es que el lenguaje es algo digno de elogiarse, ¿no? Sí, Esa sería la tesis. Hay que elogiar al lenguaje. ¿Cuál sí, sería la sí. pregunta para responder de esa forma, por ejemplo? Eh,
¿Cómo formularías tú la pregunta? Por ejemplo, imagínate que tú dices, que tú tienes la respuesta como estos juegos que, como de unir líneas, que tú tienes la respuesta de, el lenguaje es algo digno de elogiarse. ¿Qué pregunta crees que se uniría a esa respuesta? Pues el lenguaje hablado, el lenguaje oral o escrito, o sea, es lo que es digno de alabarse, porque los animales también poseen un sistema de lenguaje, pero su sistema de lenguaje no les permite hacer pues por ejemplo esto, ¿no? Descubrir la belleza y establecerla en las palabras. Por Sí. ejemplo, los pájaros, o sea, tienen un canto, tienen un lenguaje, o cualquier animal, los insectos, tienen un sistema de lenguaje, pero ese sistema de lenguaje solo es para sobrevivir y el nuestro es para expresar arte. Ujú. Sí, fíjate aquí, o sea, así justo como lo dices, fíjate, incluso la cita que tiene, ¿no? Y el verbo se hizo carne. O sea, es como tú lo expresas, el lenguaje es algo digno de elogiarse, pero ¿por qué? Pues porque el lenguaje produce algo en mí, ¿no? O sea, ¿cómo es que las palabras me pueden impactar de tal forma que, o sea, así como lo mencionaste ahorita, pues, eh, bueno, no lo dijiste exactamente así, pero digamos como que te pueden estremecer o te pueden causar algo, ¿no? O sea, por eso este párrafo es así como dice, al llegar a fin, tuve la sensación de una corriente eléctrica, o sea, leer eso, esas palabras, me hizo sentir algo, ¿no? Sí, ¿Por qué me hizo, o sea, cómo es, el verbo se hace carne ahí, ¿no? O sea, las palabras se están haciendo carne porque cuando yo las leo, me sí, producen una sensación. y sobre todo cuando uno lee poesía, también, o sea, la poesía algunas veces las palabras no es que las palabras posean una belleza per se, sino que ya el conjunto, una metáfora, nos hace un mundo, nos enseña un mundo, percibimos un mundo y esa percepción nos puede hacer estremecer. Sí, exacto, es como sobre esto que está discutiendo aquí Sergio Pitón, ¿no? O sea, esta parte como se intenta como esta pregunta, ¿no? De por qué el lenguaje causa sensaciones, y pues obviamente esas sensaciones causan esta parte, digamos, como tú lo percibiste, ¿no? A lo mejor esa puede ser un subtema, el elogio del lenguaje, ¿por qué? Pues porque experimento cosas con este instrumento que son palabras, que pueden ser cosas intangibles, pero que me afectan. Entonces sí está, muy bien, Pati. No sé si alguien más quiera, aquí, por ejemplo, Yansei propone esta, ¿no? ¿Cómo se inicia la forma a través del lenguaje? ¿O cómo nos puede conmover la forma de un lenguaje? Y sí, no, o sea, por ejemplo, si planteamos esas preguntas, pues las respuestas aquí estarían al principio. Entonces, vean, aquí como que se invierte un poco la relación entre la introducción y el desarrollo. Como les comentaba, no es tan, la estructura del ensayo no es así tan rígida, ¿no? En un ensayo académico sí es más rígida, pero en este tipo de ensayos se permite jugar con ella de estas formas. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto verlos y que estuvieran aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración. Si pueden, pues pueden ir, digamos, haciendo su ensayo para que la siguiente semana los vayamos tallereando, como les mencionaba, a la mitad de la clase, si podemos un poquito más, para que pues le vayamos dando agilidad a esto y pues digamos al final del taller, pues tengamos el producto que buscamos, que es un texto que pues los deje satisfechos a ustedes y que pues podamos ver la manera de que lo publiquemos. Pues no sé, alguien más, alguna duda, algún comentario. Gracias por tu clase, me gustó mucho. No, gracias a ustedes, qué bueno que estuvieron aquí. Gracias, hasta Esther, luego. sí, gracias. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Vale, pues nos vemos la otra semana. Ah, oigan, perdón, antes de que se vayan, miren, pues, bueno, si alguien puede venir, digamos, quiere venir y puede venir de manera presencial, pues estamos aquí en el Pilares de Atlampa.
que pues está aquí, es muy cerca de Circuito, de Tlatelolco. Entonces, pues bueno, tenemos unos paquetes de libros para que pues quien nos gusta acompañarse pueda también llevar unos libritos que tenemos pues por ahí para regalarles, por si alguien puede darse una vuelta la siguiente semana, pues aquí los esperamos. Entonces, pues mucho gusto y nos vemos la siguiente semana. Igual, pues manden sus ensayos y su número de teléfono para que los agreguemos para hacer un grupo de WhatsApp y pues por ahí mandarnos algunas cosas. ¿A dónde lo mandamos? Perdón. Pero donde recibieron la confirmación, Ok. ahí mándenlo, porfa. Gracias, buenas noches. Sí, gracias.